profesor Daniel Guida, nuestro primer invitado de la temporada 2016. Daniel, mínimo no imponible, ¿qué puede pasar con el tema ganancia? Y cuénteme, por favor, lo que estábamos hablando antes de comenzar. Bueno, rápidamente, la realidad es que el impuesto a las ganancias es un impuesto importante en el conjunto de la recaudación fiscal del Estado Nacional. Anualmente hay una recaudación que últimamente ha venido creciendo y que es muy importante la participación que allí tiene el impuesto a las ganancias. Y dentro del impuesto a la ganancia, el llamado impuesto a la cuarta categoría, que sería en definitiva el impuesto a los trabajadores centralmente en relación de dependencia. Sí. A mí siempre me parece que la discusión hay que cambiarla en el sentido que en realidad no es impuesto a las ganancias, porque es cierto que el salario no es ganancia y la venta del trabajo en el hombre no es ganancia, y tal vez tendría que llamarse como verdaderamente es un impuesto a los altos ingresos, que por supuesto, o debería ser al menos, que por supuesto abarcaría cualquier categoría, pero siempre hablando de altos ingresos y no del trabajador medio o los trabajadores normales. Entonces, esto que nosotros denominamos impuesto a las ganancias tiene una importancia estratégica en la recaudación. Razón por la cual, vamos a empezar al revés, si usted me deja. Razón por la cual no es simple, y a veces casi demagógico, yo lo miro esto con mucha pena, decir vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. Es decir, usted ha visto que en las campañas electorales, en las discusiones a veces, en los cruces de nuevas alianzas, sindicalismo, con políticas, propuestas y demás, anduvo mucho arriba del escenario la idea de eliminación del impuesto a las ganancias. Incluso hubo promesas electorales de eliminación del impuesto a las ganancias, entendiendo la gente que se estaba refiriendo al impuesto de la cuarta categoría, porque el impuesto a las ganancias también comprende el impuesto de las empresas. Ganancias no es solo el de la cuarta categoría. El impuesto a las ganancias en Argentina también comprende el impuesto que pagan las empresas por las utilidades que tienen a lo largo del año, ¿no es cierto? Fíjese un dato interesante. En la Argentina, según los datos de la propia Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Nación, del 2007 al 2014, el impuesto a las ganancias de las empresas creció, el impuesto, ¿no? El 6,7% o 6,7 veces, y en cambio el impuesto que pagan los trabajadores, esto es, el impuesto a la cuarta categoría, que corresponde, sería a lo que sean los asalariados, que ganan muy bien, se multiplicó por 11 veces. Es decir, que con el paso del tiempo... ¿Entre qué año y qué año, Daniel? 2007 y 2014. 2007, proporcionalmente, 2014. Ahora vamos a hablar de 2015 y 2016 rápidamente. Proporcionalmente fue creciendo más lo que pagaban los trabajadores por ganancia, proporcionalmente, se entiende, ¿no? No en valores absolutos, obviamente, de lo que pagaban las empresas. Esto se debe a un sinnúmero de factores. Uno de los fundamentales es que esas escalas no se movieron por muchos años y la inflación obviamente fue subiendo completamente el piso salarial de los trabajadores. Es obvio que con una paritaria que en promedio estaba levantando 25 o 30% anual los salarios, en las escalas más altas también esto se verificaba, obviamente rápidamente esa especie de tablita o esa especie de categorías que se llama, que son las que el organismo recaudador, esto es el AFIP, aplica, van quedando desactualizadas y empieza a pagar muchísimo más gente el impuesto. Fíjese, en el 2009 en la Argentina pagaban ganancia 826.000 trabajadores en relación de dependencia. En el 2016 van a pagar 1.300.000 trabajadores en relación de dependencia. Van a pagar el impuesto de ganancia. ¿Me siguió, no? Sí. ¿En todo este tiempo, Daniel? En 5 o 6 años. ¿No hubo ningún trabajador al margen de la derogación del decreto 2013, que ahora le voy a preguntar algo de eso, y del nuevo piso, y de qué puede llegar a ser la legislatura? Bueno, ¿no hubo nadie que haya hecho una presentación judicial? Bueno, usted sabe... Porque es llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Además, porque a mí le redondeo la pregunta. Yo creo que con el tema de los jubilados sí, porque hay un doble aporte, muy obvio. Claro. Es decir, ya aporté como trabajador, pará. Claro, ya está, basta. Bueno, usted ha dado en el clavo, es decir, objetivamente, cuando uno habla de la justicia, es una expresión, porque cuando mira el ciudadano común, yo lo miro como ciudadano común. Sí. Las idas y venidas, los comportamientos,
las vinculaciones, las dependencias, la no independencia del poder político, del poder judicial y demás, comprende por qué ocurren estas cosas, porque no hay ninguna razón para que nadie, por ejemplo, haya hecho este tipo de cosas. O tampoco que hay situaciones que uno hasta las ve de orden público, que las ve por televisión, y usted ve que ningún fiscal va y toma el caso y hace su presentación espontánea, no solo para el caso de los impuestos, sino también para otras cuestiones. Entonces, ese aspecto es un aspecto para mí muy sociológico y político en la Argentina, y está vinculado a la confiabilidad o no que se tenga en la justicia, que desgraciadamente, Andrés, estamos viendo cómo se va degradando este tema, ¿no?, de la justicia, y cómo cada vez, de alguna manera, los argentinos, al menos esto me pasa a mí, sí, lo siento en mi círculo íntimo, lo siento con mi familia, cada vez va perdiendo más, no sé si la palabra fe, va perdiendo la confiabilidad, no solo de la independencia del poder político, sino de la seriedad con que se toman los temas. No vamos a entrar en el tema porque es conocido, pero es el ejemplo propio que estamos viendo en estos días de una jueza con una fiscal que durante más de un año toman un caso, lo elaboran, lo trabajan, investigan y demás, y aparece la declaración de un X personaje y con la sola declaración la justicia da vuelta en el aire, se declara incompetente y hasta juzga o de alguna manera imputa o de alguna manera complica a su propia fiscal. Esto, usted se da cuenta la gravedad que tiene, ¿no?, la idea. Entonces, frente a este tipo de cosas, el ciudadano común dice, ¿de cuál justicia estaríamos hablando? A ver, ¿cuál sería la justicia de la cual estamos hablando? Cuando ¿no? le decía la de los jubilados, me parece que al tener un defensor de la tercera edad, quizás se viabilice por ahí, quizás. Estamos hablando de 110.000 personas, no, por supuesto, no es poco. Por supuesto. Y más allá de lo que significó para muchos una victoria con sabor a derrota y para otros algo que quedó por allí, que fue el caso Badalo y demás, y el 82%. Sí, por ahora estamos, gracias. Me parece que por allí. Daniel, ¿le parece que la legislatura nacional, que está dividida, más allá de los acuerdos que uno supone y demás, ¿le va a modificar esto de ganancias? Yo creo que lo van a tratar y alguna herramienta diferente van a tratar de poner. Porque tranquilamente el Frente para la Victoria, pues si no, escuchame, esto no. Por supuesto. No, si vos me sacas el decreto 2013, aquellos que cobraban en el 2013 menos de 15.000, hoy están arriba de los... Por eso, se acuerda que alguna vez lo dijimos, el tema del problema del impuesto a la ganancia, especialmente para la cuarta categoría, para los trabajadores, es un problema de la sociedad en su conjunto, no es un problema político de un partido. Sí. Y en una democracia se expresa esto en un Congreso de la Nación. Yo tengo en ese sentido expectativas de que, bueno, la expresión de toda la fuerza política alguna vez, y será tal, podría ser tal vez, encaren el problema cuando uno dice con seriedad, no es porque esté digamos, denostando las gestiones anteriores, sino porque está diciendo, bueno, de alguna buena vez... Un debate lo vería todo por supuesto, el país, un debate, sí, un debate. Y ni hablemos a nivel de senadores donde en mayoría es justicialismo. Por supuesto. Y allí, insisto, allí la cuestión sería y ahí me gustaría escuchar hablar, a ver qué... Lógico, y ver las posiciones, y también que nuestros representantes, ya sea de provincias o de los partidos políticos, en el caso de diputados, vayan expresando también el sentir de lo que han representado en el sentido de la gente. Porque en la Argentina, según la Constitución... O si lo representan. Exactamente. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Bueno, yo me quisiera sentir representado. Y usted dice, bueno, ¿a quién votaste será tu candidato? No importa, no interesa. A lo mejor el que uno votó no lo representa, pero lo representa otro, ¿no? Esto es lo bueno de la democracia. Pero esto, me parece, sería de un Estado moderno y de una nación que va creciendo culturalmente, abrirle a la población una discusión seria de modificación profunda y definitiva, o al menos con pasos definitivos hacia una eliminación, al menos, de las categorías tan bajas como están en la Argentina, que hace que en la Argentina 1.300.000 trabajadores en relación de dependencia paguen el llamado impuesto a las ganancias. Daniel, para esto, yo sé que son preguntas triviales, pero entre otras muchas cosas, pero eso es lo invitado. Uno que por primera vez va a tener el descuento de impuesto a las ganancias, ¿tiene que recurrir a un contador? No, absolutamente. Si es un trabajador en relación de dependencia, y no estoy hablando en contra de nuestra profesión ni de nuestro estudio, ¿no? No. Es obvio que el agente de retención principal es el pagador, o sea, en este caso el empleador. Ni le cuento si es una gran empresa o si es el propio Estado y demás. Lo que sí puede hacer es chequear bien su propia información
los ¿Y mecanismos. el tema de claro, las deducciones, claro, tiene que ver sus deducciones. Esto no es difícil, esto está, porque ahora, cuando termine la FIP de ordenar, fijar las nuevas escalas y demás, sí, van a aparecer las deducciones por esposa, por hijo, las cargas sociales que pueda tener, si está pagando alguna cuestión de salud. Es decir, estas deducciones, que son muchas y que figuran en la ley, son públicas, en esto no hay misterio. Yo creo que la Argentina en ese sentido es un país muy avanzado. Aquí no estamos contando que te van a robar o te van a mentir sobre una deducción. Es bueno controlarlo. Tengo un sabio general que decía, el hombre es bueno, pero mejor si se lo controla. Bueno. Y entonces, ¿Qué me está diciendo usted? ¿Que faltó control a lo largo de los últimos 50 años? No le pregunto. No, quiero decir no, que... porque a lo mejor... quiero decir que no ¿Y necesariamente... si interpreto eso a lo largo de los últimos 50 años? Bueno, puede interpretar. No, en relación con esto, no hace falta que un trabajador tenga un contador, porque su propia compañía, vamos a suponer una persona que está hoy en alguna categoría especial, un trabajador que sin ser nada del otro mundo gane 40, 50, 60 mil pesos en un ente público, por ejemplo, una compañía. ¿Pero un soltero arriba de 23.000 pesos? No, entiendo. Aún el soltero, ¿no es cierto? El soltero tiene que aplicar las deducciones que tiene, el casado las deducciones que tiene, ¿no? Pero, ¿y cómo me entero de eso, Daniel? No, bueno, eso es el mecanismo que tiene la legislación. Por eso es bueno lo que te pregunta. Porque esto abarca Mire, solo... Daniel, detrás de esto hay miles de charlas en cada uno de los lugares que usted vio. Me imagino. Pero, ¿qué? ¿Vos no sabés que se puede deducir? No, la verdad que no. Claro. Lo que pasa es que esa deducción no la va a hacer. Si usted es un trabajador en relación de dependencia, a lo sumo lo que puede chequear es su declaración jurada o que su empleador le ponga las deducciones que usted ha utilizado, digamos, ¿no? Porque usted no se liquida el sueldo solo. Digo usted, perdón, claro, digo a la persona que es un empleado, ¿no es cierto? No se liquida el sueldo solo. No va a la FIP en persona a poner su aporte. Es la retención que hace el empleador, que el empleador después tiene la obligación, obviamente, de declararlo como agente de retención a la FIP respectivo. Y ese empleado que está registrado, no se olvide, y más ahora en la época moderna, que frente al ANSES tiene la registración de todo. Lo único que le falta, no sé si el tipo qué número de zapatos usa o qué perfume le gusta, pero los datos base de filiación, cargas y demás están cargados en el sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque el sistema de seguridad social nacional tiene bajo su égida, no quiero aburrir al público, pero para que se queden tranquilos, el sistema de seguridad social tiene bajo su información el registro de cada persona en relación de dependencia. O sea, usted sabe que yo tengo un amigo que gana muy bien en una compañía, pero está en negro. Ah, bueno, ese no cuenta, es otra cosa. Daniel, cerramos su presencia inaugurando el ciclo, y puedo decir que lo de Macri, ¿qué fue en definitiva? Bueno, esto viene bien porque con esto voy a juntar votos, levanto el impuesto a la ganancia, y después cuando veo, no, esto... A priori, usted lo ha dicho, de alguna manera, entre una promesa electoral de eliminar y lo que está, hay una distancia enorme, ¿no es cierto? Yo no... Ahora la adelantó, dice que en el 2017. Claro. Y por lo que, si yo no entendí mal, no se puede eliminar esto. Claro, es difícil hacerlo. Se puede tocar con una legislatura que haga rangos, porcentajes menores. Sí, se puede armar un sistema que sea más justo en cuanto a las famosas categorías, las deducciones y demás. No veo, yo le confieso con absoluta honestidad, como lo dije en otras ocasiones, no veo que hoy la circunstancia fiscal de la Argentina y política del conjunto permita decir muy liviano de cuerpo o hacer una promesa demagógica, vamos a eliminar ya está visto que la ganancia de la cuarta categoría. Es decir, esperemos que se mejore, por el bien de los trabajadores, por eliminar una injusticia que y escuchemos a nuestro representante a ver qué dicen en la Cámara. Y eso es bueno, escucharlos y a ver qué dicen para ver lo que nos decían antes. Daniel, pero es muy interesante la cosa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hemos inaugurado el siglo XXII. ¿Cómo pasa el tiempo? Ha pasado. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente me siento privilegiado. ¿Qué hizo, montaña o mar? Una mezcla, yo me... Yo tuve un Viña al Mar. Usted sabe que un tiempito antes había estado en la montaña. No, fui al mar en la Argentina. No, esto no es una crítica a mis hermanos que se fueron a otros lugares, no critico a nadie, está todo bien. No, lo hice en la Argentina porque cuando lo terminó de decir se acordó. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Señores, ya volvemos, porque otro de los temas de los cuales se habla es el tema del tiempo. ¿Qué pasa con lo del Niño? ¿Se termina? Es cierto que porque llovió tanto y hay tanta humedad, este invierno va a ser con temperaturas no tan bajas. Bueno, en segundito lo charlamos con Diego Lobardi.